sábado una vez más, aquí estamos para llevar a cabo la lección, el repaso de la lección número 6 ya en este segundo trimestre de nuestra lección. Y el título a tratar para esta semana y este sábado en especial es Los dos testigos. Para eso le doy la bienvenida a mi esposita que nos acompaña en este momento. Gracias por aceptar este gran desafío, sin duda. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero todos contentos y felices de poder compartir, ¿verdad?, con ustedes la palabra de Dios. Bienvenida. Te invito a que nos hagas la oración inicial, por favor. Sí, feliz sábado, queridos hermanos. Bueno, vamos a orar para iniciar este repaso de la lección. Inclinemos nuestras cabezas. Querido y amante Padre que estás en los cielos, en esta mañana te agradecemos por este lindo sábado que nos brindas. Gracias, Señor, porque con libertad podemos adorarte, con libertad, Señor, podemos abrir tu santa palabra. Te pedimos que mores con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ya entrando en tema sobre el título de la lección de esta semana, muy interesante, hermanos. Oigan, qué mensajes hemos estado leyendo durante estos sábados y continuaremos sin duda. Eh, la enseñanza, el legado que nos dejaron nuestros antepasados, en el cual podemos aprender muchas lecciones y aplicarlas para nuestro día, ¿verdad? Bueno, entonces el versículo de esta semana fue: la hierba se seca, una cita muy conocida. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48, una cita bastante conocida, como decía. Y esta semana hablaremos acerca de los dos testigos. Fíjense que ya entrando en tema, por mucho tiempo, por muchos años, y sobre todo el conflicto de los siglos, esta semana toca el tema de, en la Edad Media, cómo fue perseguida la Biblia, la palabra de Dios. Y dice la lección de esta semana, la iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. Los cristianos de aquel tiempo eran perseguidos a muerte. ¿Sí? Los que hemos tenido la oportunidad de leer el libro El conflicto de los siglos nos habla justo acerca de eso. La persecución acerca de los creyentes, de los cristianos. Tuvieron que huir, ya lo vimos en lecciones pasadas, de sus casas, tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse allá en lo más recóndito. Y Dios allí preservó su palabra. Esta semana es muy interesante, decíamos, porque exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana. Satanás atacó a muerte a los cristianos, a muerte, totalmente. Y esta semana vamos a entrar de lleno de una vez al tema de la lección. ¿Cómo ves? ¿Qué son los dos testigos del cual habla la Biblia? Ya yendo a la parte del domingo. Bueno, estaba viendo lo que realmente el papel de los dos testigos. O bueno, no sé si recuerdas, crees que cuando nos casamos, cuando fuimos al Palacio Municipal, le dijimos que íbamos a casarnos, pues nos pidieron cada quien, ¿no? Pues dos testigos de la novia y dos testigos del novio, ¿no? Y Sí, ellos pues eh, avalaron, ¿verdad?, nuestro casamiento también. Al final tuvieron que firmar. Y ese es el papel de los testigos. Atestiguan, ¿verdad? A favor o en contra, pero atestiguan. Y bueno, de los dos testigos del cual estamos hablando en esta mañana, pues se trata de la Biblia en sí. Algo muy importante del cual nos habla Isaías, ¿crees? Es que, bueno, yo me aprendí en esta versión: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que la palabra de Dios en apariencia, ¿verdad? Veremos muy adelante que murió esos dos testigos. Y del cual nos habla aquí Zacarías, ¿verdad? Nos dice de dos olivos. Y también. también nos habla que de los dos olivos y de los dos candelabros, que al final es Que lo mismo. simbolizan lo mismo, Simbolizan exactamente. lo mismo, Sí, sí, sí. exactamente. Y estos al final son los dos testigos. Ajá. Los dos testigos que
atestiguan. En este Ajá. caso, avalan la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, la palabra de Dios habla de Cristo Jesús, Ok. ¿verdad? El, el, el que puso las palabras en este gran libro. Este libro que el cual tú mencionabas que ha sido Perseguido. perseguido, pisoteado al final, Ujú. en apariencia destruida. Pero veremos más adelante lo que sucedió. Fíjate que todo esto ya estaba profetizado, lo que pasaría con estos testigos. Y hablando, antes de llegar ahí, me llama la atención que yo analizaba esta semana sobre este tema de los dos testigos. Otros lo relacionan con hombres, Así como es. Moisés y Elías. Pero sí, la lección habla acerca de ello también, específicamente en este día. Dice que estos dos testigos harían descender fuego del cielo, ¿no? Tienen el poder de hacer descender fuego del cielo. Y esto nos lleva al suceso cuando Elías ora a Dios Por y lluvia. desciende fuego del cielo. Y por lluvia también. Claro, pero ora para que descienda fuego del cielo y lo hace. Pero yo me preguntaba, preguntémonos nosotros, la palabra de Elías la que hizo descender fuego del cielo? ¿O fue la palabra del Señor? La palabra de Dios. Qué interesante. Y también habla acerca de que puede hacer, aquí dice, puede convertir el agua en sangre. Ya se imaginarán de qué habla. Y azotar la tierra con plagas. Moisés, nos lleva la historia a Moisés. Vamos al Éxodo y ahí encontramos, pero fue la palabra de Moisés o la de Dios por medio de Moisés, que usó a Moisés como un instrumento, ¿verdad? Y todo esto nos habla acerca de estos testigos, con qué poder y autoridad hablaron. Ahora, también nos habla acerca de que todo esto nos dice que eh, eh, la autoridad, pero cómo se cumplió todo lo que estaba escrito ya. Es muy interesante, dice lo que tú leías. Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo hablan de él, hablan de él. Y es justo eso lo que en esta parte me llama la atención, los dos testigos. Muchos pueden, pues, suponer otras cosas, pero la Biblia dice que, ¿quiénes son estos dos testigos entonces? En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, lo que dice en este día Apocalipsis 11, 3 al 6, podemos concluir, aunque no dogmatizar, no dogmáticamente, que los dos testigos son las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Tienen un solo fin, proclamar la verdad. Ahora, las escrituras, estos dos testigos, hablan en contra del pecado, señalan al pecado y al pecador le dicen, arrepiéntete, ¿verdad? Al pecador le dicen, arrepiéntete, vuélvete a mí, dice Jehová. Qué interesante esta lección, ¿verdad? Bueno, avancemos. Los periodos proféticos del cual habla aquí acerca de los dos testigos, por ejemplo, dice que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Nosotros ya en la lección pasada y en antepasada hemos visto lo que es las 42 semanas, en conclusión, los 1260 días o años que ya hemos venido explicando, también se ha venido explicando, ¿verdad? Dice que lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que parecía que sería muerta. ¿Cómo sucede esto? Y bueno, pues vimos, ¿verdad?, cómo fue perseguida. El diablo utilizó muchos medios, ¿verdad?, en destruir a la palabra de Dios. Ujú. Fue contra el Apocalipsis nos dice que fue contra la iglesia, ¿verdad? La iglesia tuvo que huir al desierto, pero Dios lo protegió. Dios le preservó la vida a la iglesia. Así que Satanás con toda su astucia, y aquí vimos en lecciones pasadas, ¿verdad? Cómo fueron
hablando de los valdenses, de la Edad Media, de qué sucedió en la Santa Inquisición, ¿verdad? Todo eso, cómo fueron perseguidos, cómo fueron masacrados. Pero lo importante de todo esto es que ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y bueno, la iglesia fue perseguida durante esos 1260 años. ¿No crees que son muchos, crees? Sí, Mucho tiempo. sí, pero se tenía que cumplir lo que estaba ya profetizado, ¿no? Exactamente. Lo que dice Apocalipsis, también Daniel, ahí en Ujú. casita lo veremos con más detenimiento y podemos analizar todo lo que ya estaba profetizado acerca de estos dos testigos. Pero fíjate, la lección nos lleva al libro El conflicto de los siglos y allí habla acerca de que Francia, en específico Francia, fue uno de los países que hicieron a un lado la palabra de Dios. Obviamente sabemos de antemano, Satanás estaba, Detrás. metió mano allí, ¿verdad? Y todo esto hizo a que ellos, dice una parte, durante estos 1260 años, la palabra de Dios, los dos testigos, se vistió de silicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando, la Biblia hablando, la Biblia seguía hablando aún en medio de esta oscuridad espiritual. La palabra de Dios se conservó. En apariencia, estaba casi destruida, estaba a punto de desaparecer. De hecho, ellos se dijeron ser ateos, no creían en Dios. Y en lugar de eso, por ejemplo, estudiaba la historia un poco acerca de esto, que a la semana, por ejemplo, ya no constaba de 7 días, sino de 10. Hubo un tiempo que así lo intentaron cambiar. Y cada 10.º día lo dedicaban a orgías, a lujurias, a pecados, pues. Y así vivían. Así vivían, intentaron cambiar los días de la semana, darles más días, pero todo con un fin de ir y en lugar de la palabra de Dios de un escrito está, se dedicaban al pecado totalmente. Y de esa manera olvidaron, sepultaron la palabra de Dios. Nadie quería saber ni oír ni conocer nada acerca de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Todo esto que pasó y nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de leer ahí en casita, abrir estas porciones del libro del conflicto de los siglos y empaparnos de la historia. ¿Todo eso por qué? Porque una vez más volvemos a lo mismo. La cita de Isaías 48 que dice, todo puede pasar, parafraseando lo que está escrito. La flor se seca y se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y no lo dijo hombre alguno, no lo dijo. Es la palabra de Dios. Y Él dice que su palabra permanecerá para siempre. Parecía que el enemigo, que el pecado llevaba ventaja ya. Parecía que, de cierta manera, la palabra de Dios perdería su valor, estaba perdiendo, pero no. Me llama la atención, aquí viene en una de las partes que se le preguntó a un mártir cristiano y se les dijo, oye, ¿cómo es que fue juzgado por su fe? Y le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió. El obispo de Durkheim. Los magistrados se quedaron consternados. Este mártir cristiano explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual y con el dinero obtenido, Tyndall pudo imprimir mucho más Biblias de las que se quemaron. Fíjate cómo trabaja Dios. ¿Cómo es que la Biblia en apariencia estaba desapareciendo? Pero no,
estaba ganando, estaba obteniendo más ganancias. Eso es lo sorprendente de la palabra de Dios. Cuando parece que todo es oscuridad, que no hay salida al problema, que todo está adverso a uno, Dios dice, no, puedo ocupar esto para hacer maravillas. Amén. Adelante, adelante. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues yo creo que vamos a pasar Sí, a la adelante, adelante. siguiente, Continuemos, al continuemos. siguiente día, que es de los 2 testigos. Seguimos hablando de los 2 testigos, pero en esta ocasión los 2 testigos son asesinados. Y allí Asesinados. podemos ver en Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 11, 7 al 9. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido es espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y bueno, aquí nos habla, pues para empezar, de Sodoma. Ustedes saben la historia, y en Génesis vemos cómo Sodoma, pues todo lo mal que había en ese lugar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bien sabemos, ¿verdad?, lo que pasaba. Y allí nos dice que era una ciudad de mucha inmoralidad. Ahí en Sodoma, si vamos, porque aquí nos habla de Sodoma, pero es algo simbólico, no es algo literal. Y aquí estamos viendo a Sodoma con tanta inmoralidad. Y entonces, Sodoma, pues representa, como acabo de decir, inmoralidad. Y entonces, aquí lo que nos dice en el 9, y los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y ya vimos acerca de los 3 días y medio, ¿verdad? Sí, Un los 3 tiempos, año, ajá. Tiempos tiempo y y medio medio tiempo. tiempo, que simboliza, que representan a los 1260 días del cual habla la Biblia, son los 1260 años, el cual mencionaba Cres, que la iglesia fue perseguida y en apariencia destruida. Y fue quemada, dice la historia del conflicto de los siglos, que fue quemada en la plaza. Es de lo que nos está hablando Apocalipsis. Esta ciudad donde en Francia, del cual habló Cres, ¿no? Sí. Francia fue, aunque ella fue atea al final, ¿verdad? No creyendo en Dios y quitar de Se todo en medio. rebeló en contra, Exactamente, sí, se sí, de rebeló la en palabra contra, de pues, de Dios. Dios, de su palabra. Y entonces aquí vemos a estos 2 testigos que son asesinados porque fue quemado y en apariencia la Biblia estaba desaparecida, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, aquí el título, los 2 testigos son asesinados. Y llama la atención lo que dice aquí un párrafo en la lección. Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel lo predijo. Y es interesante, con qué exactitud se cumplen los tiempos ya descritos en la palabra de estos 2 testigos. Por eso la invitación es que no dudemos de la palabra de Dios, de lo que nos alimentamos a diario. No dudemos de ella. Dios tiene poder. Qué interesante es notar con qué exactitud, qué poderosa es la palabra de Dios. Aunque, por ejemplo, en Francia, volviendo al tema, lo llamaron un libro anticuado, ya viejo, por eso obsoleto. Y hoy día hay mucha gente que niega la autoridad de Dios por medio de la Biblia, que niega el que sea un libro santo, que niega la misma existencia de Dios. Entonces, la invitación es para que nosotros, que le hemos conocido, que sigamos creyendo en Él. Porque con qué exactitud, una vez más volvemos, las profecías se cumplen una a una. Ahora, aquí lo que dice, son asesinados los 2 testigos. Y bueno, la historia, el tiempo no nos alcanza para hablar acerca de lo que pasó en el 538 después de Cristo, con el Imperio Romano, y todo lo que sucedió, cómo Dios usó aún a militares, a gente que estaban sirviendo a Satanás, pero Dios usa.
Dios usa esos medios también, que es lo interesante de lo que Dios puede hacer. Por eso el apóstol Pablo en una de sus citas dice, Dios es un Dios de lo imposible, hace de lo imposible algo posible, ¿verdad? Y cuando vemos todas estas historias, cuando nos vamos a la Edad Media, encontramos sucesos como esos, sucesos que nos dicen cómo Dios de la nada levanta o hace o usa a las personas que Él quiere. No lo entendemos, pero Dios actúa de esa manera. Por eso se nos invita a confiar, sobre todo, al Dios al cual hemos conocido. Porque aquí encontramos en esta lección que, aunque parezca que todo es, una vez más, que todo es en contra, que parece que no hay salida al problema, que parece que ya no tiene solución, mi problema o mi situación, sigamos confiando en Dios. Dios tiene el control del mundo en sus manos. Eso no lo debemos olvidar nunca. Y aquí constatamos una vez más. Ahora, esos dos testigos en apariencia son asesinados. Y en apariencia habla acerca de Egipto, ¿no? Egipto nunca le creyó a Dios, Ujú. ¿no? El faraón en sus palabras. ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué les voy a dar permiso de que salgan? Yo no conozco a ningún otro Dios. El Dios era Él. Lo que tú decías de Sodoma y Gomorra también, pero aquí vemos, negó la existencia de Dios el faraón. Todo el pueblo se opuso a la autoridad de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros conocemos bien la historia. Dios, por su mano poderosa y fuerte, sacó a un pueblo que no valía ni un centavo y lo hizo poderoso con su voz y con su mano. Qué interesante. Ahora, aquí vemos cómo es que tanto Egipto, que pues no creyó en Dios, hizo un lado la palabra de Dios, tuvieron que aprender esa lección, pues con graves consecuencias. Qué interesante es. Avancemos entonces. Los dos testigos resucitan, ¿no? Resucitan, porque la palabra de Dios, dice Isaías, permanece para siempre. Entonces ahora no podemos negar, porque lo estamos leyendo con nuestros propios ojos, lo estamos escuchando, lo que está escrito. Ahora, ¿qué podemos decir? Los dos testigos resucitan. ¿Qué continúa aquí entonces? Volviendo al versículo 3, Ajá, de que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece. Y ajá, tú acabaste de mencionar acerca de William ujú. Tyndale. No sé inglés, hermanos, disculpen, pero ¿cómo fue que eh, fue un traductor o sí, que tradujo bueno, ¿cuál era el papel de este hombre? Este era un mártir, era un siervo de Dios. Era Sí, un era un siervo siervo de de Dios, Dios. claro. Bueno, este hombre, ¿cómo es que vende las Biblias? Vendió las Biblias este obispo sin saber que lo había dado un precio tan alto y con ello compró más Biblias. ¿Cómo vemos aquí que los dos testigos ahora resucitan? De una u otra manera el Señor tenía preservado algo tan importante, que la Biblia, como dice Isaías, permanece para siempre. La Biblia resucita en apariencia, ya no están vestidos de silicio, ya ahora ya están de pie, de pie. Y dice aquí esta parte que me resultó tan importante, ¿crees? Que no es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. A ver que Ujú. hubieron pues hombres que se levantaron, Sí, ¿verdad? Que a pesar de la persecución que ya había pasado, pues, ya todos esos años de los 1260 habían pasado, pero ahora se levantan hombres. Como Dios, o sea, ya tenía la respuesta. Más bien, las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra y así no es. debemos de tener duda de ello. No, fíjate qué interesante esta lectura del mismo día, uno de los últimos párrafos. Dice, la palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, Ujú. pero nunca, esto está remarcado, hermanos, deberíamos tenerlo en mente todo el tiempo, nunca será erradicada, nunca, porque así lo dice Isaías. Isaías fue inspirado por Dios, es la voz de Dios hablando por medio de este profeta.
Y ahora, nosotros vemos y entendamos. Sí, claro, hubo persecución y no fue nada fácil. Tuvieron estos hombres siendo fieles a Dios, tuvieron que dejar todo para seguir confiando en Él. Dios les protegió, sí, pero tuvieron que dejar todo materialmente hablando. Pero ellos fueron felices ahí donde estaban, sirviendo al Dios de la Biblia. Y qué interesante, la Biblia puede ser atacada, Dios mismo puede ser atacado o suprimido, pero nunca será erradicada, porque así está escrito. Amén. Ahora, se nos invita, claro, a que este tiempo que tenemos hoy día la podamos aprovechar al 100%. ¿Cómo? Alimentándonos solo de la palabra de Dios, solo de ella, porque dice el libro de Juan, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad, hermano querido, lo encontramos en su palabra, en la palabra de Dios. Jesús mismo, haciendo referencia a él mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el medio, el vínculo que existe entre el cielo, Dios y el hombre es Jesús. No hay otro medio. Y aquí encontramos los dos testigos resucitan. ¿Y con qué poder? ¿Con qué autoridad? Podríamos hablar acerca de la historia, pero les invito aquí, ahí en casita, una vez más, abramos el libro del conflicto de los siglos y veamos con exactitud cómo era, es que cómo se manejaba, cómo podían llevar estos hombres campesinos, agricultores, la palabra de Dios de un pueblo a otro. Es interesante, ¿no? Creo que tú también, estoy seguro, lo leíste, esos capítulos, cómo era llevado la palabra de Dios de un lugar a otro, si estaba prohibida. Cómo estos hombres, Dios obviamente les daba la inteligencia para que pudieran trasladar su palabra a gente que no le conocía y que estaba necesitada de la palabra de Dios. Estaba necesitada de oír algo nuevo, algo que que les diera esperanza a esa gente que vivía oprimida por el pecado. Hoy día no es la excepción. Hoy día no es la excepción. Hay gente necesitada de la palabra de Dios. Y tú y yo estamos llamados para ser esos portavoces de la palabra, de estos dos testigos. Ahora, la verdad triunfante, qué bonito, ¿no? Pasó la edad oscura, la edad media, pasó el tiempo de necesidad de ser suprimida la palabra de Dios, de ser quemados. Dice la historia que había derramamiento de sangre, como arroyos pasaban por la calle de sangre de tantos mártires, de esos hijos fieles de Dios. Qué difícil situación, pero aún en medio de ella, ellos se mantuvieron fieles y leales a la palabra de Dios. Ahora la verdad triunfa. Hoy gozamos, ¿qué puedo decir? ¿Cuántas traducciones hay de la Biblia? ¿Cuántas versiones hay de ella? ¿Verdad? Pues hay muchísimas, cientos de traducciones. ¡Qué bendición! Que hoy la Biblia la podemos tener de tamaño desde el minúsculo hasta el más grande que podamos ver o existir, desde letra pequeñita hasta el de letra más grande. Todo esto es porque Dios ha cumplido su palabra. Dice una vez más, se puede secar la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios, esa nunca, esa permanece para siempre. La verdad triunfante. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Bueno, yo creo que, como vimos, ¿no? De que la palabra de Dios quiso ser erradicada. El enemigo trató por todos los medios Así es. derrotar la palabra de Dios. Pero lo más interesante y tan hermoso que va a suceder es que el enemigo va a ser derrotado. Entonces, la verdad, que es la palabra de Dios, triunfará al final. Y los hijos de Dios, obviamente, mediante Dios, mediante su palabra, nosotros seremos también triunfadores. Triunfadores en la palabra de Dios. Sí, sí, claro. El libro de Apocalipsis habla acerca de esto. Retén lo que tienes, ¿no? La invitación, la amonestación a los fieles seguidores de Cristo,
a los fieles seguidores de Dios. Yo te daré la corona de la vida si te mantienes fiel, ¿no? Está escrito ya en la palabra de Dios. Y bueno, resumiendo, porque ya el tiempo avanza y esperemos estar bien, vamos a ver la conclusión. Fíjate que me llama la atención en la parte del viernes que dice, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz, cumpla con todo deber que le sea revelado. La religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia. Solo pidiendo la providencia divina es que nosotros podemos ser iluminados, es que nosotros podemos caminar seguros, es que nosotros podemos andar confiados, pero no por mi autosuficiencia, no por mi mucho conocimiento, no, sino que cada día doblegarme. Estos hombres del cual hemos visto esta semana, y sin duda los hemos visto a grandes rasgos, fueron hombres que se entregaron totalmente a Dios. Y cuando eran llevados a los tribunales, cuando eran llevados ante los magistrados, ellos, es de llamar la atención, fíjate, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que ellos, dice la historia, que estaban con un semblante, pues con una paz que solo Dios sabe dar. Estaban esperando el momento para poder contestar. Y cuando ellos abrían sus labios, hablaban con una autoridad que solo la Biblia lo puede dar. El poder que Dios tiene, y muchos temblaban ante estos grandes hombres. Temblaban ante la autoridad con la que hablaban estos hombres, mártires de Dios, fieles a Él. Pero ¿sabes por qué? Nunca se dejaron engañar. Muchos de ellos salieron del pecado, del mal. Salieron porque vieron cómo se manipulaba, cómo se manejaba la iglesia en otras áreas, en otros lugares. Y ellos confiaron en que Dios tiene un pueblo, pero Dios pide a ese pueblo, a ese seguidor, que le sea fiel hasta la muerte. Y ellos siguieron confiados en la palabra de Dios. ¿Cuál es tu resumen, pues, acerca de esta semana? Bueno, mi resumen es de que hay una pregunta que nos hizo la lección, no fue este sábado, el antepasado, Ujú, nos decía, ¿qué le dio valor a los valdenses, a Hus, Jerónimo y todos los demás que sufrieron por causa de Cristo ujú. para enfrentar la persecución y las horribles cosas que el enemigo puso? Fue las promesas de Dios. Ellos se aferraron a las promesas de Dios y bueno, la invitación es la misma, que nos aferremos a las promesas de Dios, que confiemos en las promesas de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Tener a un Dios que todo lo puede, tener a un Dios que aún en las pruebas difíciles dice, yo estoy contigo. No tengas miedo, no temas, yo voy contigo. No desmayes, yo estoy allí. Y ya vimos, ¿verdad? A grandes rasgos decimos una vez más, pero hemos visto cómo Dios condujo a su pueblo, cómo Dios preservó su palabra, cómo Dios salió victorioso y triunfante, una vez más enfrentando al pecado en su propio terreno. Ahora Él dice, yo te puedo dar la victoria. La victoria es el cielo te espera. Mi hermano querido, el cielo nos espera y Dios nos quiere ver allá, estar con Él. Para ello, tenemos que cumplir la palabra de Apocalipsis que dice, sé fiel hasta la muerte. No sabemos qué estemos pasando, qué estés pasando en este momento, cuál sea tu situación. La palabra a seguir es Dios te dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice Dios, te daré la corona de la vida. Excelente sábado, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho.